Esa noche tocó la puerta, traía un regalo para nosotros. Después de que abrimos ese regalo, nada volvió a ser igual en esta casa. Vecina, le traje algo. Nosotros sacamos la casa en el 2016 con el crédito de Beto, de Infonavit. Es una de esas casas de interés social en Irapuato, allá por la salida a Abasolo, en una colonia que apenas estaban terminando de pavimentar. La verdad, al principio estábamos bien contentos porque pues ya era lo nuestro. O sea, dejar de pagar renta en el centro donde el casero nos subía el precio cada año nomás porque sí. La casa es chica. De un piso, tiene su cochera que luego techamos con lámina galvanizada porque el sol aquí pega durísimo y a la camioneta de Beto se le estaba quemando la pintura. Él trabaja en el puerto interior, allá en Silao, en una empresa de logística manejando un montacargas, así que todos los días se avienta el tráfico de la carretera federal. Sale a las 5:30 de la mañana y regresa ya que está oscureciendo. Yo me quedo en la casa. Llevo a la niña, a Mireya, a la primaria que está a unas 4 cuadras. Hago el quehacer y a veces preparo tamales o postres para vender sobre pedido con las mamás de la escuela. Una vida normal, pues. No nos sobra el dinero, pero no nos falta. El chiste es que en esta calle, como en todas las colonias nuevas, al principio nadie se hablaba. Todos andábamos en lo nuestro, poniendo protecciones de herrería en las ventanas, levantando las bardas del patio de atrás porque las entregan chaparritas. Ya sabes, lo normal para que no se te metan a robar. De un lado tengo a un matrimonio ya mayor que ni ruido hacen, y del otro lado vivía esta señora, Leticia. Leti llegó unos meses después que nosotros. Era una mujer sola. Bueno, de vez en cuando iba un señor en una moto a visitarla, pero nunca supimos si era su esposo, su hermano o qué. Ella se dedicaba a vender cosas por catálogo. Jafra, Avon, zapatos de Andrea, de todo traía. Así fue como nos empezamos a tratar, porque un día me tocó la puerta para dejarme unos libritos y pues uno, por no ser grosero, le dice que sí, que ahí los revisa. Me compraba tamales a veces, yo le compraba alguna crema para las manos. Platicábamos ahí en la banqueta mientras yo barría mi pedazo de calle. Todo muy X. Nunca me cayó mal, pero sí tenía cosas, no sé cómo explicarlo. Como que era muy metiche, pero sin preguntar directamente. Se te quedaba viendo mucho. A veces yo estaba lavando en el patio de servicio, que nos separa nomás una barda de bloc que Beto levantó, y yo sentía que ella estaba del otro lado pegada a la pared escuchando. A lo mejor eran ideas mías. Beto siempre me decía que yo me imaginaba cosas, que la señora nomás estaba aburrida. Todo esto empezó, si me pongo a hacer memoria bien, a finales de octubre. Ya empezaba a sentirse el frío en las mañanas. Un martes, yo estaba preparando de almorzar, unos huevos con jamón antes de ir por Mireya a la escuela, y tocaron la puerta. Era Leti. Traía una bolsa de plástico negra, de esas de rollo donde uno echa la basura del baño, pero chiquita. Me saludó normal. Me preguntó por Beto, que si tenía mucho trabajo, que cómo estaba la niña. Y luego me estiró la mano con la bolsita. «Ten, vecina», me dijo, «es para la casa, para que fluya la abundancia, ahora que vienen los meses pesados». Yo no soy mucho de creer en esas cosas de las vibras y eso, pero mi mamá siempre me enseñó que no se le hacen desplantes a la gente cuando te regala algo con buena intención. La agarré. Pesaba un poquito, no mucho. Se sentía como si trajera tierra adentro, o como un costalito de tela. Le di las gracias, le dije que qué amable, y me metí porque se me estaba quemando el aceite. Dejé la bolsa negra encima del microondas y me olvidé de ella. Literal, se me fue el avión. Fui por Mireya, le di de comer, le ayudé con la tarea de matemáticas que le estaba costando mucho trabajo. Fuimos a la papelería a comprar una cartulina, lo de siempre. Pasaron como 3 días. El viernes en la mañana estaba yo limpiando la cocina con pinol y noté un olor raro. Haz de cuenta como cuando dejas un trapo húmedo hecho bola mucho tiempo y se apesta. Un olor a humedad muy fuerte, a tierra mojada pero fea, como a charco estancado. Empecé a buscar de dónde venía. Olí los trapos, revisé el bote de basura de abajo del fregadero. Cheque si no había dejado algo echándose a perder en el frutero. Nada. Hasta que me acerqué al microondas. El olor venía de la bolsita negra,
Pensé que a lo mejor Leti me había dado unas hierbas o algo así y se habían podrido por el calor de la cocina. Agarré la bolsa y la abrí ahí mismo, junto a la estufa. Adentro había otra bolsita, pero de tela, como de manta cruda, amarrada con un mecate. El olor era insoportable. Me dio asco, la verdad. Yo soy muy asquerosa para los malos olores. Desamarré el mecate. Adentro de la tela no había hierbas. Había un sapo. Estaba vivo. Lo primero que vi fue que se movió. Infló como la garganta, despacito. Era un sapo mediano, color café oscuro, lleno de verrugas, pero estaba todo cubierto de un polvo entre amarillo y blanco, como si lo hubieran revolcado en harina con azufre. Y lo que más me dio impresión, o sea, lo que hizo que soltara la bolsa en la barra de la cocina, fue que tenía una de las patas traseras amarrada, doblada hacia el cuerpo, con un hilo rojo. Un hilo grueso, de esos de coser zapatos, apretado hasta que la pata se le veía hinchada y morada. No grité. Me quedé paralizada nomás viendo cómo esa cosa intentaba moverse en la barra de mi cocina, dejando una mancha húmeda y polvosa en el azulejo. Yo traté de pensar, lógicamente. O sea, pensé que a lo mejor era una broma de muy mal gusto, o que la señora estaba mal de sus facultades mentales. ¿A quién se le ocurre regalar un animal amarrado en una bolsa para la abundancia? Agarré 2 bolsas de plástico del mandado, me las puse en las manos como guantes. Agarré la bolsa de manta con el sapo adentro. Sentir cómo se movía a través del plástico me dio unas náuseas que casi vomito el café. Lo metí todo en la bolsa negra, la amarré con doble nudo y salí a tirarla al tambo de basura grande que tenemos afuera en la calle. Limpié la barra con cloro puro. Me lavé las manos como 5 veces. En la noche que llegó, Beto le conté. Él estaba cenando y se empezó a reír. Me dijo que seguramente Leti era de esas señoras que leen cartas y hacen trabajitos y que se había equivocado de bolsa. A lo mejor te iba a dar un jabón de esos de la suerte y te dio el sapo de la venganza, me dijo burlándose. A mí no me dio risa. Le dije que a partir de ese día no quería que le abriéramos la puerta a esa señora. Beto me dijo que sí, que no me estresara, que nomás era un pinche sapo y ya. Ese fin de semana el camión de la basura no pasó. Aquí en la colonia a veces pasa eso. Se les descompone el camión y nos dejan la basura acumulada hasta el martes. El lunes empezó lo de Beto. Él venía de regreso del trabajo, ya tarde, como a las 8 de la noche. Me marcó por teléfono desde la carretera. Me dijo que la camioneta se le había apagado de la nada pasando la desviación a Romita, que el volante se le puso duro y casi se va contra la cuneta. Yo me asusté mucho. Le dije que si estaba bien. Me dijo que sí, pero que no traía herramienta y que iba a tener que pedir grúa. La grúa nos cobró 2.500 pesos por traer la camioneta a la casa. Un dinero que no teníamos contemplado para nada. Al día siguiente vino el mecánico de confianza de Beto, don Arturo. Le revisó el motor, le checó los fusibles, la batería, la bomba de gasolina. Se rascaba la cabeza. No tiene nada, mijo, le dijo a Beto. Le dio marcha y la camioneta prendió a la primera, como si nada hubiera pasado. Beto le pagó 500 pesos nomás por la vuelta. Nos quedamos con un coraje atravesado porque sentíamos que habíamos tirado el dinero de la grúa a lo pendejo. El miércoles, Beto tuvo un accidente en el almacén. Él tiene años manejando el montacargas. Nunca se había accidentado. Dice que estaba bajando una tarima con cajas de autopartes y que de repente sintió que la palanca se le trabó. La tarima se vino de lado y una de las cajas le cayó en la mano izquierda contra la estructura metálica. Me avisaron de recursos humanos de su empresa que lo habían llevado a la Clínica 49 del Seguro Social. Yo dejé a Mirella con una señora de la escuela y me fui en camión hasta allá. Llegué a urgencias y ya sabes cómo es el IMSS. Gente amontonada, doctores que ni te voltean a ver, el olor a alcohol y a piso sucio. Estuve sentada en esas sillas de metal como 4 horas hasta que me dejaron pasar a verlo. Tenía la mano vendada. Le habían puesto 8 puntos. Se veía pálido, más bien por el coraje y el susto. Me dijo que no entendía cómo había pasado, que él había metido bien las cuchillas del montacargas. Le dieron incapacidad por 15 días. Cuando regresamos a la casa, ya de noche, yo venía cansada, con dolor de cabeza. Abrí la puerta de la calle y sentí un frío bien raro en la sala, pero no frío de clima, sino una humedad pesada, como si hubieran trapeado con agua del refrigerador.
Beto se fue directo al cuarto a acostarse porque le dolía la mano. Yo me fui a la cocina a servirle un vaso de agua para sus pastillas. En el piso de la cocina, cerca del refrigerador, había un charco de agua. No era mucha, nomás un manchón, como si se hubiera derramado medio vaso. Pensé que el refri estaba fallando, que estaba tirando agua por abajo. Me agaché con un trapo seco a limpiar. Al pasar el trapo, me di cuenta de que el agua estaba como espesa, no sé cómo decirlo, como babosa. Y el olor, ahí estaba otra vez el olor de la bolsa negra. Agua estancada, tierra mojada, podrido. Se me erizó la piel. Revisé abajo del refri, toqué las mangueras. Todo estaba seco. Miré para arriba pensando que tal vez había una gotera en el techo, pero nada. Limpié todo y me quedé pensando. Traté de racionalizarlo. Es el desagüe del fregadero, me dije. Mañana le echo sosa cáustica. Pero al día siguiente Mireya amaneció mal. No se quería levantar para ir a la escuela. Me acerqué a tocarle la frente y estaba ardiendo. Sudaba mucho, pero tenía escalofríos. Le di un tempra infantil y le puse paños de agua fría, pensando que era una infección en la garganta, de esas que les dan a los niños a cada rato. Como a mediodía la fiebre no le bajaba, así que la llevé al consultorio de la farmacia Similares que está aquí a 2 cuadras. El doctor, un muchacho jovencito que apenas va empezando, la revisó. Le miró la garganta, le escuchó los pulmones. «No trae nada inflamado, señora», me dijo, acomodándose los lentes. «Tal vez es un cuadro viral. Hay que tenerla hidratada y darle paracetamol cada 6 horas. Si en 3 días no cede, hay que hacerle unos análisis de sangre». Regresamos a la casa. Mireya no quería comer nada, nomás tomaba agua y se quedaba dormida. Estaba pálida, con unas ojeras muy marcadas para una niña de 7 años. Beto andaba de malas por el dolor de la mano y por estar encerrado, viendo la tele todo el día. El ambiente en la casa se sentía denso. Haz de cuenta que respirabas y el aire pesaba, como cuando va a llover fuerte, pero adentro de la casa. Esa noche me levanté al baño en la madrugada. Las luces estaban apagadas. Salí del cuarto y pisé descalza algo mojado en el pasillo. Prendí la luz rápido. Otro charco. Este era más grande, justo enfrente de la puerta del cuarto de Mireya. Me agaché. Era la misma agua viscosa. El mismo olor a pantano. Ahí sí ya me entró el miedo. Un miedo de esos que te hacen sentir frío el estómago. Fui por el trapeador, sequé todo y me senté en la sala, a oscuras, nomás mirando el pasillo. No sé qué esperaba ver. A lo mejor estaba perdiendo la cabeza por el estrés del accidente de Beto y la enfermedad de la niña. Pensé en Leti, pensé en el sapo. Al día siguiente, temprano, salí a tirar la basura de los botes de adentro. Me acerqué al tambo negro que tenemos en la calle. El camión por fin había pasado el día anterior en la tarde, pero yo no me había asomado a ver si se habían llevado todo. Levanté la tapa del tambo. Estaba vacío, claro, pero en el fondo, pegada, estaba una bolsa negra de plástico. Estaba rota, rasgada, como si un perro la hubiera mordido. Reconocí la bolsa. Era la que me había dado Leti. Metí la mano, con mucho asco, y saqué el pedazo de plástico. Adentro todavía estaba el pedazo de tela de manta, pero el sapo no estaba. Lo que sí estaba era el hilo rojo. Estaba reventado a la mitad, manchado de ese polvo amarillo. Yo no entiendo de brujería ni de esas cosas. Mi familia es católica, vamos a misa, no andamos con santerías ni nada de eso. Pero uno sabe cuando algo no está bien. Uno sabe que hay maldades que la gente hace por envidia, o no sé por qué. ¿Qué le habíamos hecho nosotros a esa señora? Nada. Comprarle sus cosas, saludarla. A lo mejor el simple hecho de vernos tranquilos, con la camioneta, construyendo la bardita, fue suficiente. Hay gente que no soporta ver que otros están bien, aunque sea un bien modesto. Me metí a la casa con el hilo rojo en la mano. Lo eché al fuego en la estufa, nomás por instinto, porque no sabía qué más hacer. Hizo un ruido raro al quemarse, como un chasquido, y el humo olió a cabello quemado. La fiebre de Mireya duró una semana entera. Le hicimos los estudios de sangre en los laboratorios de Chopo. Salieron perfectos. No tenía anemia, no tenía infección. Los glóbulos blancos estaban normales. El doctor nomás nos dijo que era un virus atípico y que a veces el cuerpo reacciona así. Pero yo veía a mi hija y no era mi hija. Estaba sin energía,
mirando la pared, casi no hablaba. Beto regresó a trabajar cuando le quitaron los puntos, pero le quedó un dolor crónico en la muñeca. A veces está comiendo y se le cae el tenedor porque la mano pierde fuerza de la nada. Los doctores del seguro dicen que el nervio sanó bien, que es psicológico. Los charcos de agua no volvieron a aparecer, pero el olor sí. Leti se fue de la colonia hace como 2 meses. Un sábado en la mañana llegó un camión de mudanzas, subieron sus muebles, que no eran muchos, y se fue. No se despidió de nadie. Yo estaba lavando en el patio cuando escuché que cerraron el zaguán de su casa y arrancó el camión. Me asomé por la ventana de enfrente y vi la casa vacía. Sigo sin saber qué fue lo que pasó realmente. Trato de convencerme de que las cosas malas pasan al mismo tiempo por casualidad, que los carros se descomponen, que la gente se accidenta en el trabajo, que los niños se enferman sin explicación, que tal vez el sapo se zafó del hilo, rompió la bolsa y se fue a la calle, o un perro callejero se lo comió cuando el tambo estaba destapado. Todo eso tiene lógica. Yo llevaba como 3 años y feria en una de esas bodegas de logística ahí en el Parque Industrial de Lerma, de las que están adelantito de las plazas Outlet, sobre la carretera a Toluca. Entraba a las 6 de la mañana, así que me tenía que chutar todo el frío de la madrugada. Salía de la casa en Sinacantepec a las 5, todavía oscuro, y el camión siempre iba a reventar de gente que iba dormida, con el vaho empañando los vidrios. Mi rutina era siempre la misma: llegar, checar, aguantar al supervisor que siempre traía una jeta de perro y ponerme a revisar las facturas de embarque de los trailers. Mi esposo, bueno, en ese entonces todavía estábamos juntos, se llama Rogelio. Él es trailero, o era, ya ni sé. Movía carga de la empresa desde Toluca hasta Nuevo Laredo, así que casi nunca estaba en la casa. Si bien nos iba, lo veía un par de días a la quincena. Así que la que se aventaba todo el paquete de la casa y de nuestra niña, Sofía, era yo. Sofi tenía 4 años en ese tiempo. Yo la dejaba en una guardería del Seguro Social que me quedaba más o menos de paso, y de ahí corría a tomar mi camión. Era una chinga, la neta. Andaba todo el día corriendo, mal comiendo, siempre cansada. No te da la cabeza para pensar en cosas raras ni en buscarle 3 pies al gato. Llegaba a la casa en la noche nomás a bañar a la niña, darle de cenar, preparar mi tupper para el otro día y caer muerta en la cama. Rogelio tiene a su mamá, doña Elvira. La señora vive allá para el rumbo de Tenango del Valle, en un pueblito que está metido hacia la sierra. No me acuerdo ahorita el nombre del municipio exacto, pero tienes que agarrar una desviación de terracería después de pasar el mercado de barbacoa. A mí nunca me cayó bien, y yo a ella menos. Siempre me vio con cara de fuchi, como que yo no era suficiente para su hijo. Ya sabes cómo son las suegras de rancho que sienten que parieron al niño Dios. Pero pues es la abuela de la niña. Rogelio siempre me estaba chingando por teléfono, que lleva a la niña a ver a mi mamá. No seas gacha, está sola, está grande. Un domingo que descansé y que la verdad no tenía ganas de hacer nada, me sentí culpable y agarré un taxi colectivo para llevar a Sofía a ver a la señora. La casa de doña Elvira siempre olía a humedad y a manteca vieja. Tenía un piso de cemento pulido que siempre estaba frío, por más que hiciera sol afuera. Ese día llegamos y la señora estaba tejiendo en el patio. Saludó a la niña. A mí me dio un medio abrazo de esos donde nomás te tocan con el hombro y nos pasamos a la cocina. Me sirvió un café de olla que sabía más a canela rancia que a café. Estuvimos ahí un rato largo, pesadísimo. Yo nomás miraba el reloj del celular escondidas. Sofía andaba aburrida jugando con unas pinzas de ropa de madera en el piso. En eso, la señora se levanta despacito, porque le dolían las rodillas, y me dice que espere, que le tiene un regalito a la niña. Se metió a uno de los cuartos del fondo, de esos que siempre tienen la puerta cerrada y huelen a naftalina. Se tardó un rato. Yo hasta pensé en pararme a ver si no se había caído, pero luego escuché sus pasos arrastrando las chanclas. Traía una caja de cartón de zapatos, toda despintada. La abrió y sacó una muñeca. No era una muñeca de esas de porcelana que salen en los videos y se ven tétricas, no. Era una de esas muñecas como de los 80s, con el cuerpo de trapo, relleno de algo suave, y nomás la cabeza, las manos y los piecitos de plástico duro. Tenía unos ojos azules pintados que ya estaban medio borrados de un lado y un vestidito de flores marchitas que se veía que había sido lavado 1000 veces.
El pelo era una maraña de estambre amarillo, todo enredado. Toma, mija. Era de una tía tuya que ya no está. Para que te acompañe, le dijo la señora con una voz que a mí me sonó normal en el momento. Sophie la agarró. A los niños a veces les gustan las cosas más feas, la neta. Yo la vi y me dio un poco de asco porque olía a guardado, a closet viejo. De ese olor dulzón que da el polvo cuando lleva años asentado. Le dije a doña Elvira que muchas gracias, pero por dentro pensaba en llegar a lavarla con jabón Sote antes de dejar que la niña durmiera con eso. Total que nos regresamos a la casa. Esa noche empezó todo el desmadre, aunque yo ni en cuenta. Sophie no soltaba a la muñeca. Le puso de nombre Lily. Yo intenté quitársela para echarla a la lavadora, pero hizo un berrinche de aquellos, de tirarse al piso y patalear. Estaba tan cansada del viaje a Tenango que dije, ya, chingue su madre, mañana se la lavo a escondidas, y la dejé que se durmiera con ella en su cama. Al día siguiente, la rutina otra vez. Me levanté en la madrugada, fui a despertar a Sophie y la sentí caliente. Le toqué la frente y estaba hirviendo. Chin. Lo primero que piensas no es en brujería ni en nada de eso. Piensas en el trabajo. Piensas, puta madre, no la puedo llevar a la guardería así. Me van a regresar y en el trabajo el licenciado Ortiz me va a descontar el día. Le di unas gotas de tempra, le puse unos trapitos mojados en la frente y esperé a que amaneciera un poco más. Le hablé a una vecina, doña Leti, que a veces me hacía el paro de cuidarla cuando pasaban estas cosas, y me fui a trabajar con el corazón en un hilo. Regresé en la tarde y doña Leti me dijo que la niña no había querido comer, que se la había pasado acostada abrazando a esa muñeca fea. Fui a ver a Sophie y seguía con temperatura. Sus ojitos se veían brillosos, hundidos. Agarré algo de dinero que tenía guardado en un bote de avena y me la llevé a la farmacia del ahorro que está por la avenida. El doctor del consultorio, un chavo que se veía que estaba haciendo sus prácticas, la revisó. Le checó la garganta, los oídos, le escuchó el pecho. Me dijo lo que siempre dicen. Es un cuadro viral, señora. Que traía la garganta un poco roja. Le recetó paracetamol y un jarabe ahí para las flemas, aunque la niña ni tosía. Compré la medicina y nos fuimos. Yo pensé que con eso quedaba. Esa noche me quedé dormida en el sillón de la sala, que está pegado a la pared que da al cuarto de Sophie. Me desperté de golpe. No sé qué hora era, pero estaba todo en silencio, de ese silencio pesado de madrugada. Escuché que Sophie estaba hablando. Me acerqué a la puerta de su cuarto que estaba medio junta. No llores, ya no llores, decía mi niña. Su voz sonaba ronquita, cansada. Entré despacito pensando que estaba hablando dormida por la misma fiebre. La luz del poste de la calle entraba por la ventana. Sophie estaba sentada en la cama. Tenía la muñeca de trapo en las piernas. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te duele algo?, le pregunté acercándome para tocarle la frente. Seguía un poco caliente. La señora de la muñeca llora, mami, me contestó, así, sin voltear a verme, nomás viendo a la pared. Yo sentí como un escalofrío en la nuca, pero rápido me dije, es la fiebre, está alucinando. A veces a mí de niña me pasaba que cuando me enfermaba feo veía cosas en las cortinas. Le dije que no pasaba nada, que la muñeca no lloraba, que se acostara. Le quité la muñeca de las piernas y la puse en el buró. La acosté y me quedé ahí sentada a su lado hasta que se volvió a dormir. Al día siguiente, la fiebre no bajaba. Se mantenía en 38, 38.5. No era una fiebre altísima de urgencia, pero no se le quitaba con nada. Yo ya estaba desesperada. Falté al trabajo. Me valió madre el licenciado Ortiz y sus regaños. Me quedé en la casa cuidándola. Intenté darle caldito de pollo, pero lo devolvió todo. Estaba pálida, con unas ojeras moradas que le hacían ver los ojos más grandes, y no soltaba a la condenada muñeca. Le marqué a Rogelio. Me mandó a buzón directo. Seguro iba manejando en alguna zona sin señal por San Luis Potosí, o sabrá Dios. Me sentía muy sola, la verdad. Esa tarde me fui a lavar trastes. Dejé a Sophie en su cama viendo la tele. El agua de la llave estaba súper fría. De repente, escuché un ruido en el cuarto de la niña. Como un sollozo, un llanto ahogado, pero no de niña. Era un sonido ronco. Dejé el plato de golpe en el fregadero. Casi lo rompo. Fui caminando rápido al cuarto. Sophie estaba profundamente dormida. La televisión estaba apagada.
La muñeca que yo había dejado en el buró estaba otra vez en la cama, pegada a la cara de mi hija. Me quedé parada en el marco de la puerta. Traté de buscarle una explicación. Seguro se despertó, la agarró, apagó la tele y se volvió a dormir, pensé. Pero el llanto, yo lo escuché. O a lo mejor fue el ruido del agua en la tubería. A veces hace ruidos raros cuando hay aire en los tubos. Uno siempre intenta buscarle la lógica a las cosas, porque si no te vuelves loca. Agarré a la muñeca. Esta vez me dio un poco de repulsión tocarla. La tela del cuerpecito se sentía extraña, como pesada, y el olor a polvo y a naftalina parecía más fuerte, como a... no sé, como a ropa que se quedó mojada y se secó en la sombra. La aventé en un rincón del closet y cerré la puerta. Esa noche fue la peor. Sophie empezó a temblar en la madrugada. Tiritaba tan fuerte que le castañeaban los dientes. Fui corriendo. Le puse el termómetro. 39.5. Ya me estaba asustando de verdad. La envolví en una cobija, la cargué y salí a la calle a buscar un taxi para irnos a urgencias del IMSS en Toluca. En la calle no pasaba ni un alma. Era una pinche oscuridad y un frío que calaba los huesos. Mientras esperaba en la banqueta abrazando a mi niña, ella estaba medio delirando. Tenía los ojos cerrados y balbuceaba cosas. Le duele mucho el fuego, decía apretando mi chamarra. ¿A quién le duele, mami? Tranquila, ya vamos a ir al doctor. A la señora, la que está amarrada en la muñeca. Me quedé helada. No era un comentario normal de una niña de 4 años. No era Peppa Pig ni Paw Patrol. ¿Qué chingados de la que está amarrada en el fuego? Pasó un taxi y le hice la parada casi aventándome al cofre. Llegamos a urgencias. El trámite. La espera eterna. Los doctores con cara de sueño que ni te voltean a ver a los ojos. Le pusieron supositorios. Le bajaron la fiebre. Le sacaron sangre. Nos tuvieron ahí sentadas en unas sillas de metal heladas hasta que amaneció. El doctor de turno salió a las 7 de la mañana. Señora, los estudios de su niña salen limpios. No hay infección bacteriana fuerte. No hay dengue. No hay nada fuera de los parámetros normales. Seguro es un virus fuerte que anda dando. Manténgala hidratada y dele paracetamol para controlar la temperatura. Me regresé a la casa sintiéndome igual de perdida. Sophie venía dormida en mis brazos en el camión. Ya no se sentía tan caliente, pero estaba débil, como si le hubieran chupado la energía, como si pesara menos. Llegamos a la casa. La acosté en mi cama esta vez. Fui a la cocina a prepararme un café porque me estaba cayendo de sueño. Tenía que avisar al trabajo que iba a faltar otra vez. Mi celular sonó. Era un número que no tenía registrado, pero reconocí la alada. Era de Tenango. Bueno, ¿cómo está la niña? Era doña Elvira. La voz le sonaba diferente. No sonaba como la abuelita preocupada. Sonaba seca, como exigiendo información. Pues mal, doña Elvira. Anoche nos fuimos a urgencias. Trae una fiebre que no le cede con nada. ¿Y la muñeca? ¿Sí juega con ella? La pregunta me descolocó por completo. Oiga, mi hija está enferma. ¿Qué me importa la pinche muñeca ahorita? Le contesté ya harta. El cansancio me tenía sin filtros. Nomás preguntaba. Que no la suelte. Es para que la proteja. Colgó. Me quedé viendo el teléfono. Un coraje y una angustia se me mezclaron en el pecho. ¿Por qué chingados me preguntaba por la muñeca? Me fui al cuarto de Sophie. Abrí el closet. Ahí estaba la muñeca de trapo, tirada en el rincón donde la había aventado. La luz de la mañana entraba por la ventana y le daba directo a la cara de plástico. Me le quedé viendo. El cuerpecito de tela floreada, las manitas rígidas. Me acerqué y la levanté. La pesaba. No era un peso normal para un pedazo de trapo relleno de algodón o de hule espuma. Se sentía densa del medio. Apreté el vientre de la muñeca. Había algo duro adentro, como una bola. Me fui a la cocina con ella. Busqué las tijeras de pollero que tenía en el cajón de los cubiertos. No sé qué estaba pensando exactamente. A veces actúas por puro instinto. Sentía que el corazón me latía en las orejas. Pum, pum, pum. Tenía la respiración agitada. Agarré la muñeca, le di la vuelta, y por la parte de la espalda, justo donde se unía la tela del vestido, metí la punta de las tijeras. Rompí la costura. El hilo viejo se dio rápido,
Se abrió la tela amarilla gastada. Adentro, en efecto, había relleno, como una especie de guata gris, vieja, que olía asqueroso, a humedad y a algo más, algo metálico. Fui sacando el relleno con los dedos, haciéndolo a un lado, hasta que toqué algo distinto. No era tela, era algo envuelto en plástico. Lo jalé. Era una bolsita pequeña, de esas transparentes donde te dan las pastillas sueltas, pero estaba amarrada. Estaba envuelta y cruzada 1000 veces con un hilo negro muy grueso. Estaba tan apretado que el plástico se veía deforme. Agarré las tijeras otra vez. Empecé a cortar el hilo negro con cuidado de no cortarme a mí misma porque me temblaban las manos. Fui quitando las capas de hilo. El nudo principal estaba sellado con lo que parecía cera roja o negra, ya seca. Lo logré romper. Al abrir el plastiquito, el olor que salió de ahí casi me hace vomitar en el fregadero. Era un olor a carne vieja, a sudor rancio, a podrido. Lo primero que cayó a la barra de la cocina fue un mechón de pelo. No era pelo de muñeca, era cabello humano. Negro, lacio. Estaba enredado con otro tipo de pelo, más cortito, como vello. Me quedé viendo eso y sentí que se me bajó la presión. El estómago se me hizo un nudo dolorosísimo. Había algo más adentro del plástico. Un papelito doblado en 4 partes. Estaba sucio, manchado de algo oscuro que no quise pensar qué era. Lo desdoblé con la punta de las tijeras y el dedo índice. Era una fotografía. Una foto de esas de tamaño infantil, recortada por las orillas. Estaba muy gastada, pero la reconocí al instante. Era yo. Era una foto mía de cuando iba en la prepa, una que Rogelio traía en su cartera desde que éramos novios. En la foto, mis ojos estaban tachados con unos rayones de pluma negra que habían roto el papel por la fuerza con la que los hicieron. Detrás de la foto había algo escrito. La tinta estaba corrida por la humedad, o por lo que sea que le hubieran echado adentro a esa madre. Tuve que entrecerrar los ojos para distinguir las letras deformes. Estaba mi nombre completo. Y abajo, unas palabras que apenas se leían. Que se seque su sangre y se ahogue en su llanto. Que la niña quede libre. Me quedé paralizada. No podía respirar. El silencio de la casa se sentía inmenso. El zumbido del refrigerador parecía el ruido más fuerte del mundo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Mi suegra, la madre de mi esposo. Había metido esto adentro de un juguete y se lo había dado a mi hija de 4 años para que durmiera abrazada a él todas las putas noches. El mechón de pelo... Me toqué la cabeza instintivamente. Recordé que hacía unos meses, en una fiesta familiar allá en su pueblo, me quedé a dormir en su casa. Me había quejado de que mi cepillo se me había perdido, y doña Elvira, muy amable, me había prestado uno suyo y se había ofrecido a desenredarme el cabello porque yo traía una migraña espantosa. Agarré todo eso, el pelo, la foto, los restos de la muñeca. Mis manos no paraban de temblar. No estaba asustada de fantasmas o de cosas que se mueven solas. Estaba aterrada de la maldad pura, de la gente real, de la persona que se había sentado a amarrar un hilo negro alrededor de una foto mía deseándome la muerte y metiéndoselo a una niña para que ella fuera el puente. Porque la brujería, o sea, los amarres y los trabajos, a veces no pegan en la persona que uno quiere, sino en el que está más débil cerca, mi hija. Sophie se estaba absorbiendo todo eso, las fiebres, los llantos en la noche. Fui por una bolsa negra de basura, metí todo ahí sin tocarlo mucho. Fui al cuarto de lavado, agarré una botella de alcohol de curación y le eché casi la mitad adentro a la bolsa. Agarré unos cerillos de la estufa, salí al pequeño patio trasero de la casa. El piso era de cemento. Puse la bolsa ahí y le prendí fuego. Ardió rápido. El olor a plástico quemado se mezcló con un hedor asqueroso, como a cuerno quemado. Un olor denso que se me pegó en la nariz y en la garganta. Me quedé viendo cómo se consumía todo, llorando de pura rabia, de impotencia. El cuerpecito de tela y el plástico de la cara de la muñeca se derritieron y quedaron pegados al cemento en una mancha negra. Entré a la casa y fui directo al cuarto a ver a mi hija. Estaba durmiendo profundamente. Le toqué la frente. Estaba fresca. Por primera vez en casi una semana, no estaba hirviendo. Estaba respirando tranquilo, sin quejarse. Me senté en el suelo al lado de su cama.
Agarré el teléfono y marqué el número de Rogelio. Timbró 3 veces y mandó a buzón. Le mandé un solo mensaje sin explicarle nada. Cuando llegues, saca tus cosas. No te quiero volver a ver ni a ti ni a tu madre. Me quedé ahí sentada. Faltaba mucho para que anocheciera. No sabía qué iba a hacer al día siguiente, ni si el licenciado Ortiz me iba a correr del trabajo, ni con qué dinero iba a pagar la renta si Rogelio se iba. Nomás estaba ahí sentada, viendo el pecho de mi niña subir y bajar, mientras en el patio todavía humeaba la mancha negra en el piso. Era un jale pesado. No por el esfuerzo físico, porque yo estaba más que nada en la oficina de logística, sino por los horarios y el polvo. Siempre había polvo en ese lugar. Un polvo negro que se te metía en la nariz y que olía a diésel quemado de los tráileres que entraban y salían a todas horas. Yo entraba a las 6 de la mañana, pero como vivo en Cuautitlán Izcalli, tenía que salir de la casa a las 4:30 para no tragarme todo el tráfico del periférico. Así estuve como 3 años, aguantando la rutina, firmando hojas de remisión, peleándome con los choferes que siempre llegaban tarde o que traían la mercancía mal acomodada en las tarimas. El gerente de la planta era el ingeniero Castañeda, un señor ya grande, de unos 60 y tantos, muy callado. No era el típico jefe gritón, pero tenía una mirada pesada, de esa gente que parece que siempre te está calculando. Él casi no salía de su oficina, que estaba en un segundo piso con ventanas de cristal que daban hacia el patio de maniobras. Desde ahí nos veía a todos. A mí no me caía ni bien ni mal, era mi jefe y ya. A veces me pedía que me quedara a doblar turno cuando había inventario o cuando se retrasaban los fletes que venían de Querétaro. Yo aceptaba porque pagaban buenas horas extras y la verdad, en ese tiempo Mariana y yo estábamos juntando lana para cambiar el carro. Mariana es mi esposa, o bueno, era. Todavía no firmamos los papeles del divorcio, pero ya no vivimos juntos. La cosa es que un martes, no me acuerdo bien si fue a finales de noviembre o principios de diciembre, pero hacía un frío de esos secos que te parten los labios, me mandó llamar a su oficina. Yo pensé que me iba a cagar por un lote de balatas que se había mandado por error a Toluca el día anterior. Subí las escaleras de metal, esas que retumban con cada paso, y toqué la puerta. Me dijo que pasara. Su oficina siempre estaba congelada porque tenía el aire acondicionado prendido hasta en invierno y olía mucho a café rancio y a loción barata. Me senté enfrente de su escritorio. Él estaba revisando unas carpetas y tardó un rato en mirarme. Cuando por fin levantó la vista, no me habló del error del lote. Me empezó a decir que había notado mi esfuerzo, que yo era de los pocos que no se quejaba cuando había que quedarse hasta tarde. Yo nada más asentía, medio sacado de onda porque Castañeda nunca daba cumplidos. Entonces abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un reloj. No venía en caja ni nada, lo agarró así, a pelo. Era un reloj de metal, pesado, se veía de buena marca, como un Seiko o un Citizen de los antiguos, de esos automáticos que tienen la carátula medio plateada y el cristal grueso. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia mí. Me dijo que era un detalle, que ya no lo usaba porque le apretaba la correa, pero que a mí me iba a quedar bien y que era para que no llegara tarde. Se rió tantito, una risa seca. Yo no quería agarrarlo, no por nada malo, sino porque se me hizo un compromiso raro. Un jefe no te regala un reloj así nomás, menos uno usado, pero te pones a pensar rápido en esas situaciones y rechazarlo era hacerle un desplante. Le dije que muchas gracias, que no se hubiera molestado. Lo agarré y estaba frío, muy frío, como si lo hubiera tenido en el congelador. Me lo puse en la muñeca izquierda y efectivamente me quedó a la medida. El metal se sentía pesado contra la piel. Castañeda se me quedó viendo unos segundos. Asintió con la cabeza y me dijo que ya me podía ir a seguir con las guías de embarque. Ese mismo día empezaron las broncas, aunque yo al principio no lo conecté para nada con el reloj. En la tarde se cayó el sistema de facturación. Un desmadre que nos tuvo ahí hasta las 9 de la noche haciéndolo todo a mano. Yo andaba estresadísimo. Me dolía la cabeza y sentía el brazo izquierdo como entumido. Pensé que era la tensión. Llegué a la casa y Mariana ya estaba dormida. Me quité el reloj, lo dejé en el buró y me acosté.
Al día siguiente en el trabajo las cosas se pusieron peor. Empecé a cometer errores pendejos. Yo llevaba 3 años haciendo lo mismo. Me sabía los códigos de los productos de memoria, pero de repente ponía un número por otro. Autoricé la salida de un camión con la mitad de la carga vacía. Luego perdí una carpeta entera con las remisiones de la semana. Mis compañeros me miraban raro. El supervisor de patio me preguntó si andaba crudo o si tenía problemas en la casa. Yo me sentía como desenfocado, como si estuviera viendo todo a través de un vidrio sucio. Tenía un cansancio metido en los huesos que no se me quitaba con nada. Y sentía que el reloj me pesaba. Sé que suena estúpido, es un pedazo de acero. No pesa más de unos gramos, pero yo sentía que me jalaba el brazo hacia abajo. Fueron 3 semanas así. 3 semanas en las que la cagué tantas veces que el gerente de recursos humanos, un tipo que ni me topaba, me mandó llamar. No fue Castañeda, a él no lo volví a ver en todo ese tiempo. Se había reportado enfermo de no sé qué cosa del estómago. Me corrieron. Me dijeron que mi rendimiento había bajado demasiado y que ya no podían confiar en mí para la logística. Me dieron mi liquidación completa, eso sí, no pelearon nada. Casi como si ya tuvieran el cheque impreso esperándome. Salí a la calle con mi caja de cosas y no sentí nada, ni coraje, ni tristeza, solo un vacío bien raro. El problema fue llegar a la casa y decirle a Mariana. Ella trabajaba en una estética en el centro comercial de San Marcos y ganaba bien, pero teníamos deudas. Cuando le dije que me habían corrido, se quedó callada mucho rato. Estaba lavando los trastes. Cerró la llave del agua, se secó las manos y se me quedó viendo. Me dijo que desde hacía días yo traía una vibra asquerosa, que no la miraba a los ojos, que olía a humedad, a sudor viejo, aunque me acabara de bañar. Empezamos a pelear por pendejadas. Dejamos de dormir juntos en la misma cama como a los 5 días de que me quedé sin trabajo. Yo me fui al sillón de la sala. La casa se sentía diferente. Siempre estaba oscura, aunque abriera las cortinas. Yo me pasaba el día mandando currículums en la computadora, pero a la mitad me quedaba viendo la pantalla apagada por horas. No tenía hambre. Mariana dejó de hablarme casi por completo. Una noche, a principios de enero, llegó de trabajar, hizo 2 maletas y me dijo que se iba a casa de su hermana en Ecatepec. No lloró, no me gritó. Solo me dijo, no puedo estar cerca de ti, me chupas la energía, me siento enferma aquí adentro. Yo ni siquiera me levanté del sillón para detenerla. Escuché cómo se cerró la puerta y me quedé ahí, viendo la pared. Fue la primera noche que estuve completamente solo en la casa cuando empezó lo del sueño. Yo estaba dormido en mi cuarto. Por fin había regresado a la cama. Hacía mucho frío. De repente abrí los ojos. No me desperté poco a poco. Fue un despertar de golpe. Como cuando te caes en un sueño. Estaba sudando frío. Todo estaba en silencio absoluto. Ya ven que en Izcalli siempre se escuchan perros a lo lejos o algún carro pasando. Pero esa noche nada. Era un silencio denso. Volteé a ver el reloj, el que me regaló Castañeda, que estaba en el buró junto a una lámpara. Las manecillas brillantes marcaban exactamente las 3:17. Cerré los ojos para volver a dormirme y apenas los cerré, sentí que ya no estaba en mi cuarto. Estaba parado en el pasillo 4 de la bodega en Tlalnepantla, el pasillo de las refacciones pesadas, donde guardaban los motores enteros y las transmisiones. Olía a polvo y a diésel. Estaba oscuro, pero podía ver las siluetas de los estantes de metal, esos estantes anaranjados altísimos. No había nadie, pero de repente escuché un ruido, un chirrido metálico, como si alguien estuviera empujando un patín hidráulico viejo por el piso de cemento. Clac, clac, clac. Venía del fondo del pasillo. El sonido se iba acercando lento. Yo quería moverme y no podía, tenía las piernas trabadas. El aire se puso frío, igual de frío que la oficina de Castañeda. El ruido del patín se detuvo justo a unos metros de mí, pero en la oscuridad no veía a nadie. Y entonces, de la nada, escuché que algo inmenso crujía arriba de mí, como metal doblándose bajo mucho peso, un estruendo sordo y después un golpe fuertísimo en el piso que me hizo temblar hasta los dientes. Abrí los ojos otra vez, estaba en mi cama, agitado. Volteé a ver el reloj, seguían siendo las 3:17. Pensé que el reloj se había parado. Lo agarré
y no se escuchaba el tic-tac. Lo sacudí un poco porque es automático y de repente el segundero empezó a avanzar otra vez. Lo dejé en el buró, me levanté por un vaso de agua y ya no pude dormir. Fui a la cocina, la luz del refri me lastimaba los ojos. Me tomé el agua directo de la jarra, sentía la garganta rasposa. Ese mismo sueño se repitió la noche siguiente. Despertar de golpe, sudor frío, las 3:17 exactas. Cierro los ojos. El pasillo 4, el ruido del patín hidráulico. Clac, clac, clac. El crujido de los estantes. El golpe seco en el piso. Abro los ojos. El reloj marcando las 3:17 completamente detenido hasta que lo agarro y lo sacudo. No importaba si me acostaba temprano o tarde. A las 3:17 estaba despierto. Dejé de usar el reloj durante el día. Lo dejaba ahí botado en la mesa de la sala, pensando que a lo mejor la maquinaria estaba dañada y se atoraba a esa hora específica. Pero no, si lo dejaba ahí, a las 3 de la tarde pasaba la hora sin problemas, solo se paraba en la madrugada. Me empecé a ver muy mal físicamente. Bajé como 8 kilos. Tenía unas ojeras moradas y la piel grisácea. Apenas si salía a comprar despensa a la bodega Aurrerá de la esquina. No tenía cabeza para buscar trabajo. Todo el tiempo pensaba en el sueño, en el ruido del metal crujiendo. Sentía que el sonido se me había quedado pegado adentro de la cabeza. Hasta que un día, a finales de febrero, salí a caminar porque ya no aguantaba el encierro. Agarré la combi y me bajé por la estación del suburbano de Lechería. Había unos puestos de tacos de suadero ahí afuera que solía frecuentar cuando trabajaba. Me senté en un banco de plástico. Pedí 3 con todo. Mientras estaba esperando, alguien me tocó el hombro. Di un brinco. Andaba bien nervioso. Era el Beto, un chofer de los tráileres de la bodega, un señor gordito, de bigote, que siempre traía una gorra de los Diablos Rojos. Me saludó efusivo al principio, pero luego me vio bien la cara y se le borró la sonrisa. Me preguntó que qué me había pasado, que si estaba enfermo, que me veía de la chingada. Le dije que no, que nada más andaba estresado por estar desempleado. Me invitó un refresco de vidrio. Nos pusimos a platicar de la bodega. Me contó que Castañeda seguía igual de cabrón, que el nuevo de logística no daba una. Yo lo escuchaba a medias, mientras masticaba el suadero que me sabía a cartón. En eso, saqué el celular del bolsillo de la chamarra para ver la hora, y al sacar la mano, la manga de la chamarra se me subió. Traía puesto el reloj. No sé ni en qué momento me lo puse antes de salir de la casa. Fue como un acto reflejo. No me había dado cuenta. Beto se quedó mirando mi muñeca. Dejó su taco a la mitad en el plato de plástico. Su cara cambió. Se puso pálido, pero pálido de verdad, de un tono amarillento. Trago saliva grueso y me señaló la mano. «Ese reloj», me dijo con la voz más baja, casi susurrando. «¿De dónde lo sacaste?» Yo me incomodé. Le dije que me lo había regalado el ingeniero Castañeda antes de que me corrieran, que era un detalle por las horas extras. Beto se quedó en silencio un rato largo. Se talló la cara con las 2 manos. Miró hacia la calle, viendo pasar los camiones de la ruta. Luego me volvió a ver. «No seas pendejo», me dijo, y no estaba bromeando. «Quítate esa madre, ahorita mismo». Le pregunté que de qué hablaba. Beto pidió la cuenta, pagó mis tacos y los suyos, me agarró del brazo y me jaló hacia un lado de la banqueta, lejos del ruido de los comensales. «Ese reloj no era del ingeniero», me empezó a decir, viendo para todos lados como si alguien nos fuera a escuchar. «Ese Citizen era de Arturo. ¿Sí te acuerdas de Arturo? El chavo que estaba en el turno de la noche, el que manejaba el montacargas». Claro que me acordaba de Arturo. Había entrado a trabajar unos 6 meses antes que yo. Un chavo callado, moreno, siempre traía unos audífonos de cable colgando. Dejó de ir de un día para otro hace como 1 año y medio. Yo pregunté por él en recursos humanos porque a veces me tocaba relevarlo con las hojas de entrada y me dijeron que había renunciado de la nada, que se había regresado a su pueblo en Veracruz por un problema familiar. Nunca le di más vueltas. En ese tipo de chambas la rotación es alta. La gente desaparece y a nadie le importa. Le dije a Beto lo que me habían contado. Beto soltó una risa seca, sin nada de gracia. «No renunció, güey», me dijo, mirándome fijo a los ojos. «Arturo se mató ahí en la bodega. Un accidente. O bueno, eso dijeron. Estaba acomodando unas tarimas de cajas de dirección en el pasillo 4.
Las tarimas estaban podridas o el güey no calculó el peso. Se le vino abajo toda la estantería. Lo aplastó de lleno. Me quedé helado. El estómago se me hizo un nudo y sentí que la sangre se me bajaba a los pies. El pasillo 4, el ruido del metal, el golpe en el piso. Beto siguió hablando más rápido ahora. Fue un martes en la madrugada. Yo estaba durmiendo en la cabina del tráiler en el patio esperando mi turno de descarga. Escuché el vergazo desde afuera. Entramos corriendo. Fue un cagadero. Castañeda llegó en menos de media hora en pijama. No llamaron a la ambulancia luego. Llamaron a los abogados de la empresa, taparon todo el pedo. Sobornaron a los peritos. A la familia de Arturo le dieron una lana por fuera para que no hicieran ruido. Limpiaron la sangre con acerrín y cloro. Y al día siguiente el pasillo estaba como si nada, nomás con la estantería nueva. Yo no podía respirar bien. Me toqué el reloj con la mano derecha. El metal seguía frío. Yo vi cuando sacaron las cosas de su casillero, dijo Beto, tragando saliva otra vez. Castañeda mismo fue a vaciarlo. Entre sus cosas estaba ese reloj. Yo lo reconozco porque Arturo siempre lo traía presumiendo. Decía que era de su abuelo, que era una reliquia. Castañeda se lo guardó en la bolsa del pantalón. Dijo que lo iba a mandar con sus cosas a la familia, pero yo vi que se lo quedó. Yo creo que el viejo sintió la pinche culpa o se dio cuenta de que la cosa esa traía algo malo pegado de lo que pasó esa noche. Y cuando te vio a ti, que no dabas problemas y estabas ahí siempre, te lo pasó. Te pasó la pinche sal, güey, para limpiarse él. Beto me soltó el brazo. Me dijo que me cuidara mucho, que fuera con alguien a que me dieran una limpia o que tirara esa madre al canal de Aguas Negras. Se dio la media vuelta y se fue caminando rápido hacia la parada de los camiones. Yo me quedé parado ahí en la banqueta, con el ruido del tráfico del suburbano de fondo, sintiéndome completamente mareado. No lo tiré al canal. No pude. Llegué a la casa y quise quitármelo. Intenté abrir el broche de metal, pero me temblaban las manos. Es como si una parte de mí, muy en el fondo, pensara que si lo tiraba a la basura o lo destruía, algo peor iba a pasar. Como si Arturo se fuera a encabronar. Lo que hice fue quitármelo y meterlo en una caja de zapatos vieja. La rellené de periódico y la metí hasta el fondo del closet del cuarto de tiliches. No he vuelto a buscar trabajo. Los ahorros se me están acabando y Mariana ya no me contesta los mensajes. A veces pienso en ir a la bodega, buscar a Castañeda y tirarle la caja en el escritorio, pero ni siquiera tengo energía para salir del municipio. El sueño ya no lo tengo todas las noches. A veces pasan 3 o 4 días seguidos en los que puedo dormir de corrido hasta la mañana, pero siempre vuelve. Siempre es lo mismo. Me despierto, el sudor, el silencio. Y aunque el reloj está metido en una caja, adentro del closet, en otro cuarto, juro que puedo escuchar el tic-tac lento de las manecillas desde mi cama. Cierro los ojos. El pasillo 4, el ruido del patín hidráulico arrastrándose. El crujido del metal cediendo y el golpe seco en el cemento una y otra vez. Rentábamos una casita pequeña, Arturo y yo, en Sinacantepec, rumbo a Almoloya. No era la gran cosa, un dúplex de esos de Infonavit que tienen las paredes bien delgadas, que si el vecino prende la licuadora tú lo escuchas en tu sala, pero estábamos cómodos. Arturo estaba de asesor de ventas en una agencia de Nissan sobre Paseo Toyocan. Teníamos una rutina súper aburrida, la verdad, pero funcionaba. Salir a las 6 de la mañana, aguantar el pinche tráfico pesado de los tráileres para llegar al parque industrial, regresar en la tarde ya oscureciendo, ver algo en la tele, cenar cualquier pendejada y dormir. Los fines de semana íbamos a comprar despensa al Garis que está en la entrada de Toluca. A veces lavábamos ropa y los domingos casi siempre nos juntábamos con la familia. O sea, una vida muy X, normal. Mi familia no es muy grande. Mi mamá, mi hermano menor que se fue a Querétaro, y por parte de mi mamá, su hermana, la tía Rosa, que ya falleció, y su hija Leti, mi prima Leticia. Leti y yo casi crecemos como hermanas. Vivíamos a 2 cuadras en la colonia Pilares de Metepec cuando éramos niñas. Y es raro tratar de explicar cómo era Leti sin sonar yo como una resentida, pero no sé, ella siempre tuvo algo, como una maña bien sutil de fijarse mucho en lo que uno tenía. Si yo en la secundaria me compraba unos tenis Converse, aunque fueran piratas,
Ella a la semana traía unos parecidos, pero se aseguraba de decirme cuánto le habían costado, que eran originales. Cosas de escuinclas, supongo. Yo nunca le di mucha importancia. Ya de grandes, ella estudió un par de semestres de diseño gráfico. Lo dejó y se puso a poner uñas de acrílico en el patio de su casa. Le iba bien, tenía sus clientas. Olía siempre a monómero su casa, a ese líquido acrílico fuertísimo. La bronca con Leti no era el dinero ni el trabajo, eran los hombres. Siempre andaba con vatos que la trataban DLB, güeyes que no trabajaban o que ya tenían otra familia. Y ella sufría mucho por eso, o al menos eso decía. Yo, en cambio, pues conocía a Arturo en la universidad. Llevábamos años de novios, nos casamos. Una boda bien sencilla, por el civil, y una comida en un jardín rentado. Recuerdo que ese día, Leti andaba súper rara. Se arregló como si fuera su boda. Traía un vestido súper llamativo. Se emborrachó rápido y a medio evento se puso a llorar abrazada de mi mamá. Yo pensé que era de emoción, o que andaba sensible por un güey con el que acababa de cortar. Fui bien pendeja. Nunca dimensioné lo que sentía. El pedo de verdad empezó en mi cumpleaños. Iba a cumplir 30. Yo la neta no quería hacer nada, cero ganas. Era noviembre, estaba cerrando mes en la empresa, y los choferes andaban parando unidades por una bronca del sindicato. Entonces yo me la vivía cuadrando facturas, conciliando viajes hasta las 8 de la noche. Llegaba muerta. Pero Arturo me dijo: oye, no mames, son los 30. Hay que hacer aunque sea una carnita asada en el patio trasero. Invito a mi hermano, le dices a tu mamá, a Leti, y ya, algo tranqui. Éramos si acaso 6 o 7 personas. Un viernes o sábado, ya ni me acuerdo bien. El caso es que yo le dije a Arturo que no iba a comprar pastel. No soy dulcera, nunca me ha gustado el pan dulce ni nada de eso. Pero ese mismo sábado en la mañana me manda mensaje Leti por WhatsApp. Prima hermosa, ni se te ocurra comprar pastel. Yo te estoy horneando uno desde anoche. Te va a encantar, te lo llevo al rato. A mí se me hizo un súper detalle. Leti no cocinaba. A duras penas se hacía huevos revueltos. Le contesté que muchas gracias, que no se hubiera molestado, que se viniera temprano para botanear. La reunión estuvo X. Arturo estaba en el asador, batallando con el carbón porque hacía un chingo de frío. Ya ven cómo es Toluca en invierno, que el aire parece que te corta la cara. Estábamos todos metidos en la salita casi todo el tiempo, tomando cervezas, platicando de pendejadas. Leti llegó ya tarde, como a las 6:30. Traía una caja de esas de cartón blanco, de panadería, pero el pastel sí se veía casero. Era un 3 leches, pero la cobertura no era betún blanco normal. Era como una crema medio grumosa, como amarillenta, y tenía fresas cortadas arriba. Lo hice con todo mi amor para ti, me dijo, y me abrazó bien fuerte. Hasta olía raro ella ese día. No olía a su perfume de siempre, ni al líquido de las uñas. Olía como a incienso, como a hierba quemada. Le pregunté si había ido a algún mercadito y me cambió de tema rápido. A la hora de partir el pastel, ella solita se paró, fue a mi cocina, agarró el cuchillo cebollero y lo empezó a cortar. Ella me sirvió el primer pedazo, o sea, me dio el platito de plástico directamente en la mano. Cómetelo todo, ándale, está hecho especialmente para ti, quiero ver que te guste. Yo le di una mordida con todos viéndome. Estaba raro. La textura era rara. El pan estaba súper empapado, casi como pudín, y sabía exageradamente dulce, como si le hubiera vaciado 2 latas de lechera. Pero en el fondo, después de tragar, te dejaba un sabor terroso en la boca. ¿Ubicas cuando no lavas bien unas espinacas o un rábano y sientes la tierra en los dientes? Así, pero mezclado con un sabor como a fierro, como a moneda vieja. No sé cómo explicarlo bien. Me lo tragué porque me dio pena escupirlo, te digo, se había esforzado. Arturo probó un pedazo de otro corte y nomás me levantó las cejas haciéndome cara de ¡qué asco!, pero no dijo nada. Lo cabrón, y que yo no analicé en ese momento, es que Leti no comió. Dijo que le dolía la muela y que lo dulce le daba destemplanza. Esa misma noche me empecé a sentir mal, un asco horrible, como si me hubiera tragado una piedra caliente. A las 3 de la mañana me tuve que parar corriendo al bañito de visitas y empecé a vomitar, pero no salía nada de comida, nomás arcadas y un líquido amarillento,
pura bilis que me quemaba la garganta. Arturo se levantó, me dio un Pepto-Bismol y me dijo que seguro fue un pedazo de arrachera que estaba crudo o muy grasoso. Yo le dije que sí, que seguro era eso, pero al día siguiente el asco seguía ahí. No era dolor de estómago normal, de que vas al baño y se te quita. Era una pesadez constante, como si estuviera llena todo el tiempo. Y aquí pasa el primer detalle que debió hacerme ruido. El domingo en la tarde tocaba sacar la basura. Yo estaba recogiendo los platos desechables y las botellas vacías. Como el pastel sobró casi todo, Arturo lo había metido al refri en un tupper gigante, y la caja de cartón blanca se quedó en la barra de la cocina. Agarré la caja para doblarla y meterla a la bolsa de basura. El fondo estaba manchado del caldito de la leche. Cuando la doblo, veo que pegados en el cartón, en una esquina, había unos hilitos. Eran hilos rojos, como de coser, pero un poco más gruesos, como estambre delgadito. Estaban como enredados, pegados a la costra del pan. Me dio mucho asco. Pensé, qué cochina es Leti. Seguro en su mesa donde lo hizo tenía basura o se le cayeron de alguna ropa. Lo tiré todo y me fui a lavar las manos con cloro. Las semanas pasaron. Mi estómago no mejoraba para nada. Fui a un consultorio de farmacia porque no tenía tiempo de ir al IMSS y el doctor me dijo que era gastritis nerviosa por mi trabajo. Me mandó omeprazol y ranitidina. No me hizo ni madres. Fui con un gastroenterólogo particular allá en Metepec. Me cobró 1,000 pesos la consulta. Me mandó a hacer una endoscopía. Me metieron el tubo por la garganta. Me durmieron. Todo salió normal. Mi estómago estaba irritado, pero no tenía úlceras. No tenía bacterias. No tenía nada. Pero yo me sentía podrida por dentro. Empecé a bajar de peso a lo pendejo. La ropa de la oficina me quedaba grande. Comía pura gelatina y caldo de pollo porque todo lo demás me daba asco. Y luego empezó la bronca con Arturo. No sé, te juro que no sé en qué pinche momento se fue a la mierda todo. Nosotros casi nunca peleábamos. Empezó por tonterías bien minúsculas. Que si dejé la toalla húmeda en la cama, que si él no lavó su plato, que si olvidé comprar papel de baño. Pero no eran discusiones de pareja normal. O sea, él se transformaba. Se ponía rojo del coraje, se le marcaba la vena del cuello y me gritaba cosas bien hirientes, como si yo fuera su peor enemiga. Una vez me dijo que le daba asco llegar a la casa porque olía a humedad, a perro muerto. Yo le decía que estaba loco, que la casa olía a pinol, porque yo me la pasaba trapeando. Pero era cierto que la casa se sentía diferente. Siempre estaba fría, más de lo normal para Sinacantepec. Y las pocas plantas que yo tenía en la sala, unos helechos y una sábila, se secaron en menos de un mes. Todas. Se hicieron amarillas y luego negras, como si las hubieran quemado. Arturo dejó de tocarme. Literalmente me rehuía. Dormíamos en la misma cama de tamaño matrimonial, pero pegados cada uno a su orilla, de espaldas. Si por accidente mi pie rozaba el suyo en la noche, él pegaba un brinco y se encogía. Yo estaba tan sumida en mi malestar físico, en mis náuseas constantes, que ni fuerzas tenía para llorar o reclamarle. Me veía al espejo y daba miedo. Estaba pálida, ojerosa, se me estaba cayendo el cabello a mechones cuando me bañaba. En la oficina me mandaron a Recursos Humanos a darme un acta administrativa porque me equivoqué en la facturación de un flete de $500,000. Estaba perdiendo la cabeza. Me acuerdo mucho de un martes. Eran como las 7:30 de la noche. Yo estaba en la estufa calentando un té de manzanilla. Arturo llegó de la agencia, cerró la puerta de un portazo, aventó las llaves en la mesita de la entrada y se fue directo a la recámara sin decir hola. Yo apagué la estufa y fui a verlo. Estaba sentado en la orilla de la cama, en la penumbra, viendo hacia el closet. Le pregunté qué tenía, que si le había ido mal en las ventas. Se volteó despacio y me miró con un odio que hasta el día de hoy me da escalofríos recordar. Ya no te soporto, me dijo así, con la voz bien bajita. Siento que me asfixio cuando estoy cerca de ti. Siento que te me pegas y me chupas la energía, Mariana. Me das repulsión. Yo me quedé callada. Quería hablar, pero no me salía la voz. Le rogué, llorando, que fuéramos a terapia, que yo sabía que andaba de malas porque estaba enferma, y eso lo estresaba, pero que podíamos arreglarlo, que yo iba a pedir incapacidad. Él ni me escuchó. Se levantó, agarró una maleta deportiva, aventó 3 camisas,
unos calzones, sus zapatos, y se fue a dormir a la casa de su mamá. Esa noche me la pasé en el piso del baño, vomitando saliva hasta que me salieron hilitos de sangre. Todo se derrumbó muy rápido. Fueron escasos 6 meses desde mi cumpleaños hasta que Arturo me mandó los papeles del divorcio express. No hubo otra mujer, te lo juro. No hubo infidelidad. Solo dijo que sentía una repulsión física incontrolable hacia mí, que se sentía envenenado. Esa fue la palabra exacta que le dijo a su mamá. Me siento envenenado en esa casa. Yo me quedé sola un tiempo en el dúplex. La renta todavía la pagaba él a medias mientras arreglábamos el papeleo, pero yo no podía estar ahí. Los fines de semana eran eternos. No aguantaba el silencio. Renuncié a mi trabajo en el parque industrial porque me daban ataques de pánico en la pecera y mejor me regresé con mi mamá a Toluca. Empaquetar mis cosas fue, por mucho, el día más miserable de mi vida. Ver 4 años de matrimonio, los platos que compramos juntos, las cobijas, mis libros, todo metido en cajas de huevo bachoco. Fue ese día, el día que estaba vaciando el closet de la recámara principal. Tenía un mueble de esos de plástico con cajoneras para meter chucherías. En el cajón de hasta abajo, al fondo, debajo de unas bufandas de invierno, tenía una cosmetiquera. Era una bolsita negra de lona, con cierre, que me habían regalado en una compra de cosméticos años atrás. Yo casi ni uso maquillaje, a lo mucho rímel, un poco de polvo compacto y ya. Así que esa bolsa la usaba para guardar labiales viejos, pinzas para las cejas, pasadores de pelo, cosas que usaba nomás en fiestas. No la había tocado desde mi cumpleaños. El día de la carnita asada saqué de ahí un labial rojo y no la volví a usar. La saqué de la cajonera para revisar qué tiraba y qué servía. Al agarrarla, la sentí un poco pesada. Abrí el cierre de metal. Adentro se veía todo manchado de un polvo grisáceo. Yo pensé que se había hecho polvo una paleta de sombras barata que tenía ahí. Metí la mano para sacar un rubor y mis dedos rozaron algo diferente. Algo que no era plástico ni metal. Era un bulto blandito. Lo saqué. Era un saquito negro, hecho con un retazo de tela de algodón medio fea, cortada a las prisas, de forma irregular. Y estaba amarrado de arriba, dando muchas vueltas, con un hilo rojo, el mismo tipo de hilo, gruesecito, como de estambre, que yo había visto pegado en la costra de leche de la caja del pastel meses atrás. Me quedé congelada. Me senté ahí mismo, en el piso laminado de la recámara, con las cajas de mudanza a mi alrededor, viendo esa chingadera en mi mano. No pesaba casi nada. Me lo acerqué un poco y desprendía un olor. No olía a humedad normal, olía a tierra mojada, pero mezclado con un toque oxidado, como a llaves viejas o a sangre reseca. Me tardé como 10 minutos en atreverme a desamarrarlo. Me temblaban las manos bien cabrón. Cuando por fin aflojé el hilo y abrí los pliegues de la telita, el asco crónico que traía en la boca del estómago se me subió a la garganta de golpe. Adentro del saquito había tierra negra, muy finita, como ceniza de maceta. Mezclada con la tierra, había unas semillitas oscuras, parecían de chile pero más arrugadas. Y había cabello, bolas de pelo negro y lacio, idéntico al mío, de los que se quedan en mi cepillo, enredado con cabello más corto y castaño claro. Arturo es castaño claro. Y en medio de esa maraña de tierra y pelo había uñitas, recortes de uña humana, trocitos como lunitas amarillentas. Yo nunca fui una persona de creer en brujerías. De verdad. Nunca me interesó que me leyeran las cartas. No creo en los amarres. Me dan igual los horóscopos. No le rezo a la Santa Muerte ni nada de eso. Yo estudié contabilidad. Para mí los números cuadran y punto. La vida tiene lógica. Pero ver eso ahí, escondido entre mis cosas más íntimas, metido en el fondo de mi closet, sentí que la presión se me iba al piso, que me iba a desmayar ahí sola. Solté el saquito, cayó al piso y se esparció tantita de esa tierra negra. Me paré corriendo, tropezando con las cajas, llegué a la taza del baño y vomité. Pero esta vez sí vomité algo espeso, un líquido oscuro, como si hubiera tomado agua con café de olla molido. El gastroenterólogo me había dicho que eso a veces era sangre digerida por la irritación del estómago, pero en ese momento sentí que estaba escupiendo lodo. Me lavé la cara llorando de pánico. Empecé a hilar cosas, sentada en el excusado. Leti,
Leti fue la única persona ajena a mí y a Arturo que entró a mi cuarto el día de la reunión. Me acordé que a mitad de la noche me dijo: «Ay, prima, voy a pasar a tu baño a retocarme porque el de visitas está ocupado por tu cuñado». Y se tardó. Se tardó fácil 20 minutos. Y el pastel. Dios mío, el sabor a tierra del pastel. El hilo rojo en la caja. Si tuvo los huevos de meterse a mi closet a buscar mis cepillos para arrancarles pelo y esconder esa bolsita, no me quiero ni imaginar qué chingados le mezcló a la leche del pastel que me dio en la boca y me hizo tragar entero. No hablé con nadie. Fui por una escoba y un recogedor a la cocina. Barrí la bolsita, la tierra, las semillas y las uñas sin tocar absolutamente nada con mi piel. Lo eché todo adentro de una bolsa de plástico de la basura. Le hice como 3 nudos y salí a la calle. Caminé 2 cuadras hasta un lote baldío que usaban de basurero clandestino en Sinacantepec y lo aventé lo más lejos que pude. Ese mismo día saqué lo básico y me largué de la casa. Ni siquiera regresé a limpiar ni a supervisar lo demás. Le pagué 2,000 pesos a unos cargadores de fletes para que sacaran los muebles y me los llevaran a Toluca. Ya pasaron casi 2 años de eso. El divorcio concluyó rápido por mutuo acuerdo. Arturo me bloqueó de todas sus redes sociales. La última vez que lo vi fue en el juzgado para las firmas finales y ni siquiera me levantaba la mirada. Se veía viejo, demacrado, con ojeras hundidas. Pero honestamente ya no era mi problema. Ya no sentía nada por él. Era como ver a un extraño. Mi estómago, pues mejoró. Volví a ganar un poco de peso. Ya no tengo esas náuseas de madrugada, aunque quedé tocada. Hay muchas cosas que ya no tolero comer. El café me suelta el estómago enseguida y cualquier cosa muy dulce me da asco instintivo. A Leti jamás le reclamé nada. O sea, piénsalo, ¿qué le dices? Oye, prima, ¿encontré tu brujería y tus uñas en mi cosmetiquera? La gente te tira de loca, o peor, te expones a que te hagan algo más. Me alejé por completo de esa rama de la familia. Mi mamá me llega a preguntar de vez en cuando por qué ya no la acompaño a las comidas de domingo en casa de mi tía. ¿Por qué borré a mi prima de Facebook? Le pongo pretextos. Le digo que me cambian los turnos en mi nuevo empleo en Lerma y que prefiero descansar. Lo que de verdad me jode la cabeza, todos los días, no es saber si la brujería existe o no, si funciona, si hay demonios o qué chingados. A lo mejor el asco me dio por puro estrés acumulado de la empresa y la sugestión de ver el hilo rojo. A lo mejor lo de Arturo ya estaba roto desde antes y solo encontró un pretexto para irse a la mierda. Trato de ser racional y pensar que hay explicaciones psicológicas para todo. No lo sé y trato de no rascarle ahí. Lo que me enferma, lo que me da insomnio a las 3 de la mañana, es pensar en el nivel de odio. Tienes que odiar mucho a alguien. Tienes que tener una envidia tan pinche podrida en la sangre para sentarte sola en tu cuarto a juntar tierra, a recortar uñas de a saber quién, a juntar pelos ajenos, para ponerte a coser un saquito negro a mano con hilitos rojos, para hornear un pastel durante horas, mezclarle quién sabe qué inmundicias con una cuchara, meterlo en una caja limpia, manejar hasta mi casa, sonreírme, abrazarme fuerte y darme de comer en la boca viéndome fijamente a los ojos mientras me dices que lo hiciste con todo tu amor. Esa maldad, tan humana y tan silenciosa, es la que me aterra. La semana pasada estaba en la oficina nueva. Mi celular sonó. Número desconocido de aquí del Estado de México. Contesté por inercia pensando que era paquetería. Era Leti. Su voz sonaba diferente por el teléfono, como muy aguda, fingiendo amabilidad, pero arrastrando las palabras. Hola, primita. ¿Cómo has estado? Me enteré por mi tía que ya andas viviendo sola otra vez. Te escucho triste. Deberíamos vernos para platicar. Te invito a un café la otra semana a Galerías, ¿no? Me preocupas mucho, te extraño. No le contesté nada. Me quedé escuchando su respiración por la bocina un par de segundos y le colgué. La volví a bloquear de inmediato.